Hola, soy la Basmati, de nuevo con vosotros. Hoy os voy a hablar de el conceptual. Estoy dando un repasito así para que se queden las ideas fundamentales, pero voy a introducir también otros temas y puede que en las mismas 24 horas, como el arte rupestre, etcétera. Estoy segura que os va a encantar. El conceptual es un movimiento un movimiento artístico en el cual la conceptualización, el concepto, la idea es más importante que el objeto en sí. Mirar cada cosa que leo, porque aunque lo sé perfectamente, he estado leyendo muchas cosas para intentar sistematizar algo y traerlo a vosotros. Entonces, depende de quién hiciera la sistematización, los más importantes eran los franceses, los ingleses. Ya he dicho que en estos temas también hay conceptos patrioteros. Realmente es una sensibilidad común que se extiende en una época determinada, en los años 60, en Estados Unidos, en Francia y en Italia. Y bueno, la verdad es que con bastante fortuna, porque se puede decir que hay un antes y después del conceptual. Yo lo detesto, pero comprendo que en mi formación está integrado el conceptual. De hecho, se habla que después del conceptual el arte es post-conceptual. Y sí, la verdad es que sí, no es que, en fin, pero se tiene en cuenta porque es muy, muy importante. Yo ahora, o sea, todo el mundo coincide en una cosa, que tiene que ver mucho con los Dada y con los ready-made de Duchamp, de Marcel Duchamp. Ya sabéis, el que en 1914 o 16, no sé, entre el 14 y el 18, cosas así, ahora lo contaré, pasó un urinario público dentro de un museo y entonces lo que hizo fue reflexionar a la gente, que es de lo que se trata el arte conceptual. Bueno, él sabéis que formaba en un principio parte de los Dada, el grupo Dada, que era maravilloso, ¿no? Pero Marcel Duchamp lo que hizo fue mirar solamente cruzado el muro, y esto que tiene una categoría, cuando cruza el muro del lugar llamado museo, pasa a tener la categoría de obra de arte. Entonces, realmente eso supone un precedente tremendo. Es deciros también, creo que esto lo he dicho ya muchas veces, que eso sí, en estas fechas hace, bueno, aunque es su alumno después que lo publica con los apuntes que toma de clase, porque él no publica nunca nada en vida, el concepto de signo, significante y significado. Entonces el concepto ya está ahí. Es deciros que todo esto tiene su base en el idealismo alemán de finales del 18, que tiene que ver también con el romanticismo, con la burguesía, con la modernidad, etcétera, etcétera. Todo eso sería remontarnos, pero bueno, que está ahí realmente. O sea, que realmente la pieza no es la pieza, sino algo que te hace reflexionar, porque sabéis que todos los conceptos los tenemos asociados a. De ahí que tiene mucho que ver con la semiótica, de ahí que en la mayoría de que están mis vecinos mirando, a ver si me vuelvo loca. No sé lo que estaba diciendo, sí, de la semiótica, que todos los conceptos solemos tenerlos asociados a las imágenes. Y de que somos pequeñitos. Y bueno, pues un poco la esencia del concepto, ya sabéis que es la arbitrariedad y el ahorro, que he hecho filología, entonces la lingüística y la lengua formaba parte troncal de lo que es mi formación. Entonces yo lo veo totalmente aquí, o sea, veo que toda la influencia de la modernidad de principios de siglo deja su pozo en lo que va a ser el arte del siglo XX, y todo esto emerge con fuerza sobre todo en los 60, como he dicho, y además dura bastante. Y sobre todo porque estamos también con la guerra de Vietnam, con el feminismo. Hay un discurso en esta época muy contestatario, muy de responder. Ya lo dije ayer, que los hijos de los que hicieron la guerra están diciendo, pero ¿qué democracia tenemos? Y entonces hay activismo, hay la lucha por los derechos civiles ¿cómo se llama?, de la gente, de las personas de color en Estados Unidos. En fin, todo el universo está un poquito revuelto, y los jóvenes están demandando cambios. Algunos se consiguen, otros no tanto, pero bueno, es interesante que hay como una polémica generada a nivel mundial, porque también la prensa independiente en Estados Unidos les pasan datos digamos, de la guerra sucia que se está haciendo en Vietnam. En fin, hay infinidad de datos, es una sensibilidad común, porque lo que me he dado cuenta es cuando he ido a buscar una causa única en el conceptual, no la había. O sea, en cada sitio había determinados motivos, incluso en cada sitio hay determinados autores que escriben sobre el tema e influyen en el arte de ese país o de los países de alrededor, como pasa en los países ribereños, Francia, Italia, España, etc. Y entonces, pues en realidad
es una sensibilidad general de la época, que es como una intelectualización del arte y se llega, es como el grado cero en arte, se llega casi que desaparece. Es un poquito aburrido, tengo que decirlo. Yo lo he sufrido a mis compañeros conceptuales en la facultad, porque en la facultad ya sabéis que son 5 años que hacíamos de rodaje. Yo era de las últimas que estaban terminando los 5 años. Empecé en el 2001 y terminé en 2005-2006. Y entonces cuando te afanabas ahí, porque claro, tenías que hacer de todo, veladura, recrear, un rodaje artístico, soldar y tal, se rían de ti. ¡Ah! Mira, haciendo objetos, objetos vacíos, decían de todo, yo lo hubiera asesinado a los canallas. Pero bueno, realmente está claro que nosotros, aunque no fuéramos conceptuales, teníamos la impronta de la conceptualización, porque siempre intentábamos que nuestros objetos también se retrotrajeran a otras cosas cuando los representábamos, ya fuera pintura, escultura, vídeo, porque hacíamos de todo, y fue una buena experiencia. Intentábamos que eso no solamente fuera eso, sino algo que tiene que ver con muchas otras cosas. Otra cosa es que, como el conceptual hace que el espectador lo tiene muy en cuenta, tenga que interrelacionar, tenga que vincularse a la pieza, pues muchas veces, pues bueno, si tiene otro background diferente al que ha concebido la pieza, pues no tiene por qué vincularse. Es que como que exige una formación intelectual y cultural al espectador muy grande, y eso de alguna forma tiene una cierta vanidad. Ya sabéis que me pica todo cuando empiezo con estas cosas por parte del autor. Pero bueno, hay también piezas que están muy bien dentro del conceptual. Es una vía que hay que tenerla muy en cuenta y, bueno, que supone otra forma de hacer arte, no exactamente por el objeto representado, sino por lo que te retrotrae ese objeto con ese título y en esas circunstancias. Bueno, voy a empezar a contaroslo un poquito, ya que he hecho esa síntesis. Bueno, los artistas que os he estado contando de Lana Art, pues todos son conceptuales. Es que, mirar, conceptual puede ser el body art, el Lana Art, casi prácticamente todo en una determinada época. Bueno, simplemente se reducen al concepto. Y bueno, que el arte contemporáneo tiene un devenir postconceptual. Y que bueno, que surge en los 60, como he dicho, a través de artistas ingleses, franceses y artistas ingleses, franceses e italianos, porque el arte pobre también tiene mucho conceptual, y entre los cuales están Art and Language, Carl André, Robert Barry, Douglas, no me acuerdo de todos, Hubble, Joseph Kosuth. De este os voy a contar, mirad, estoy haciendo un repaso por las grandes, como si dijéramos, vías del arte, los grandes conceptos del arte, del pop, os hablaré de poeta, y os voy a poner una pieza siempre de cada vez que hable de una cosa de esta, por digamos que sea una síntesis de todo lo que os digo, ¿no? Y voy a hablar, o sea, la pieza que he elegido para hoy es de Joseph Kosuth, ahora lo contaré, en la cual representa una silla física, una foto al lado, exactamente una representación de una fotografía exactamente del mismo tamaño que la silla, y después una cartela grande, gigantesca, donde pone silla y el concepto que hay en el diccionario. Y de hecho tiene muchísimo éxito, se llama Tres sillas o algo así, y cada vez que la representa mejor pone otra silla, otra fotografía, pero sigue poniendo el mismo concepto del diccionario. y se han vendido muy bien. Dicen, en Estados Unidos, decían al principio, es que de vez en cuando le tengo que echar un ojo a la fecha, porque todavía no me la sé, que realmente el conceptual es una reacción contra un crítico que hay, que Clement Greenberg, judío, que está presente en infinidad de cosas que hablo de Estados Unidos, lo he nombrado muchísimas veces, pero he de deciros que frente a este argumento, o sea, en todo el universo se da de forma simultánea una reacción y una sensibilidad parecida, con lo cual, pues francamente, lo siento por el que argumentó eso, que puede que en Estados Unidos en determinadas zonas se hiciera por eso, pero que la causa no es esa. La causa, como os he dicho, es el feminismo, la guerra de Vietnam, son las reivindicaciones, la instalación de una nueva economía, porque sabéis que, ¿cómo se llama? Los neocon de Chicago ya están por ahí dando vueltas, la gente reacciona porque ese tipo de economía de mercado, que es la que tenemos ahora, crea mucha distancia entre
entre estratos sociales y eso genera una grandísima desigualdad en los países desarrollados, que, como en el caso de Europa, aunque su economía es menos flexible que la norteamericana, sin embargo, tiene un mejor reparto de la renta, que es de lo que se trata, de que no haya tantos pobres, aunque nuestra economía sea menos competitiva. Y bueno, y en todo eso, que estos son planteamientos de hace 50 años, ¿qué digo yo? 60 años, porque estos son los 60, y 70 años. ¿Cuánto tiempo? Estoy calculando. Yo soy de letras, sumo mal y resto peor. Y bueno, que todo esto es el origen de nuestra sociedad actual. O sea, pero en aquella época se lo están planteando todo como, ¡guau! ¿Esto qué es? Esto no puede ser así. Muchas cosas pues se revelaron y las consiguieron y, como he dicho antes, otras no tanto. Bueno, todo este arte conceptual tiene sus orígenes en los ready-made de Marcel Duchamp, que lo hace entre 1910 y 1920. Yo no me acuerdo de todas las fechas y tampoco puedo estar todo el rato leyendo, porque si no me tengo que pasar todo el rato así. Ya entre el 10 y el 20 hizo ready-made, que lo que hace son como objetos que se encuentran en la calle. Nuestro Miró lo hace también, y los desubica. Tened en cuenta que estamos ahora, en esa época están en pleno boom del psicoanálisis, que después de los 60 también tiene influencia, pero ahora es cuando emerge. Y sobre todo, ¿cómo se llama el discípulo este de Freud? No me acuerdo, que tiene muchísima influencia en el surrealismo y todo esto, el arte de esta época. Un discípulo que fue, yo creo que más brillante, bueno, no me acuerdo ahora cómo se llama, ¿vale? La memoria es así, bueno. Bueno, que el ready-made es la contemplación de un artículo que realmente no lo ha creado ni su creador. A lo mejor puede ser un tubo de escape o no sé cuánto, y están reivindicando, vete a saber qué. Bueno, son objetos cotidianos que se cogen al azar y se convierten en piezas de arte, como he dicho antes, y como el urinario, etcétera. Y después, he de decir que entre el 20 y el 30, pues ya hago la fecha de ese aboleo, tenemos a René Magritte, que mirad, hay muchísimos. Si os pusiera todos los precedentes del conceptual, aquí nos tirábamos el día, He cogido unos cuantos así a voleo. René Magritte, ya sabéis que él es el que te enseña una pipa y dice, esto no es una pipa, lo dice en francés, que como no sé francés no sé decir, ceci n'est pas una pipe, yo qué sé. Y, ¿qué puedo decir? También que en el 93, por ejemplo, la Bienal de Venecia, pues, ¿cómo se llama? Hans Hankel o algo así, porque es un nombre alemán y también es un poquito difícil, coge y destroza el suelo, que era un suelo que había utilizado los nacionalsocialistas para estar en la Bienal de Venecia y tal, y entonces todo lo llena todo de simbolismo, lo destroza. Ya sabéis que los alemanes son muy trágicos, muy trágicos, y tiene un sentido trágico de la existencia. Nosotros también, los españoles, algunas veces, los del sur menos, tendríamos que ser más trágicos, tenemos las cosas peor. Bueno, aquí la obra no es el objeto confeccionado, porque ya sabéis que ya en los 60 tenemos integrado también, aparte que ha surgido el concepto de entorno, está también integrado el arte procesual, que viene de los 50, de los dripping, y entonces pues ya es tan importante o más el proceso que el resultado. Y entonces este objeto, cuando destroza el suelo de los nacionalsocialistas, realmente no ha construido nada, sino es el concepto de lo que está haciendo, de abominar contra su pasado. Y bueno, realmente el arte conceptual lo que prima es la idea sobre la materia. Es que no sé y bueno, se revela tanto contra el objeto como contra la institución que lo exhibe. Y ahora entró en 1965, está Koshu, comienza a generar obras basadas en un lenguaje distinto, este conceptual, que es el que os voy a hablar, el que he puesto en las piezas de la silla, que han pasado a la historia a nivel mundial, y que, ¿cómo se llama? Y unas veces reproduce textos, otras veces los conecta con objetos, y al final conecta el objeto, los textos de la silla. Ya he dicho, la silla en tamaño, la foto en tamaño real exactamente igual al lado de la silla, y una cartela gigantesca con la definición en el diccionario. Eso es conceptual en estado puro. Se llama Una y tres sillas, la pieza de la que quería hablaros, y que muestra, bueno, las tres versiones de una silla, la del diccionario, la de la fotografía y la de la silla real. Y bueno, no sé cómo tiene muchísimo éxito, y la exposición, lo que pasa es que pone sillas distintas. Lo que pasa es que, mirad, los pobres artistas tienen que vivir todos los meses, tienen que pagar los dentistas de su hijo, y con estos conceptos tan filosóficos se hacían poco. Y después hubo una respuesta, yo lo contaré. Bueno,
¿Qué puedo decir ahora? Que el artista, ay, que me pica una pierna, el artista realmente lo que quiere es buscar al espectador, que es parte de la obra, lo que quiere es buscar una reflexión. Entonces, hace que se implique en la pieza. Y el proceso especulativo es un elemento clave en la obra conceptual. Y bueno, realmente en la década de los 60 lo que hay, como he dicho, es una especie de autocrítica de todo lo que son las instituciones. Y Kossuth, este artista que os he contado de la silla, lo que hace es, ¿cómo se dice? Prioriza en sus obras la información en detrimento de lo que es la emoción estética, por decirlo de alguna forma, porque es que eso se lo carga el conceptual. Una y tres sillas se considera una de las primeras obras conceptuales de Kossuth que ha pasado a la historia y que se califica con un sentido tautológico. Realmente se aproxima a una reflexión sobre la misma pieza, una reflexión sobre sí misma desde tres perspectivas. Nunca me sale esa palabra. Mediante el objeto silla, mediante su representación, la fotografía de la misma silla y mediante elementos lingüísticos que es el concepto del diccionario. Porque, mirad, eso es una cosa que sí que aprendí de filología. Realmente lo que llamamos diccionarios no todos son diccionarios, porque una cosa es un vocabulario y otro un diccionario. Un diccionario, cualquier diccionario que se llame tal, es como cuando digo de las salas de exposición, los museos, que se pone todo el mundo el título de museo y no lo es. Un diccionario que se llame tal, lo que te explica es el concepto. A ver si lo entendemos. Y esto es lo que le ponen a la silla, pues una cosa con tablas, no sé qué, con 4 patas o con 5, las que sean. Y entonces lo que pone es la definición de lo que es la silla. Y de ese modo lo que la atención tiene un triple código. Tiene un código objetual, un código visual y un código, no me acuerdo, y un código verbal. Es que, hijo mío, me tengo que aprender muchas cosas de memoria cuando hablo con vosotros. Pero hay que tenerlo muy en cuenta, el arte conceptual nos guste más o menos, a mí no me gusta nada, he de decirlo, porque hay un antes y un después, como he dicho. De hecho, influye muchísimo después, aunque sigamos haciendo cuadros, pintura, escultura, lo que sea, el conceptual se tiene muy en cuenta y somos muy cuidadosos a la hora de poner títulos o de no ponerlo, porque como es un concepto, eso condiciona la mirada del espectador, para que hagáis una idea. Y entonces esta obra es un ejemplo de formalismo, ya que la obra habla de la obra en sí misma y es una especie de ¿cómo se dice?, definición, que es la regla de los artistas conceptuales, y que lo que hace es que eligen todo un sistema de análisis teórico que permite que la obra sea una actividad artística y el modo en que se encuentra su vía de la realidad. Bueno, en la década entre los 70 y 80 he de deciros que otros artistas hacen arte conceptual para criticar el sistema político, comercial. Los artistas siempre van a criticar el sistema, da igual cada generación. Cuando no lo hacen, no es artista, que digan lo que sea, porque realmente la vida es un constructo que hacemos, ¿no? Es una proyección, o sea, lo decían los filósofos griegos, Platón, una proyección, la realidad es una proyección, lo que hay en mi interior, ¿no? Y entonces, como somos tan fabuladores y nos inventamos las cosas, en realidad lo que hay que llamar la atención es que de esa proyección que hay en el exterior, de ese mundo que vivimos, pues por favor no nos lo creamos todo, porque muchos son, como si dijéramos, falsedades montadas para beneficio de quien sea. Entonces, pues ser críticos con el sistema es una constante dentro del arte, y más en los años 20, a partir de la modernidad. Pero yo creo que han sido siempre críticos, algunas veces de manera obvia y de otras veces de manera más taimada, más escondida, porque vivían de los retratos y vivían de tener que hacerle la pelota a los poderosos. Yo creo que hoy sigue siendo exactamente igual, porque como dicen los catalanes, qui no té padrino es batecha, el que no tiene padrino no se bautiza. Como no tenga un mecenas, no te bautiza, a nivel artístico. Digan lo que quieran. Bueno, he de deciros que, como he dicho antes, que esto emerge en Estados Unidos, en Inglaterra, Francia, en Italia, de manera casi simultánea, que estimula los procesos de reflexión por encima de la estimulación sensorial, por decirlo de alguna manera, y que el espectador participa. Es para que se nos queden las líneas básicas. Participa y se implica, porque el espectador es parte de la pieza. Sin eso,
Lo que pasa es que yo vuelvo a decir que si no tenemos el mismo background, a lo mejor eso se lo enseña, yo que sé, a unos pastores nómadas de Crimea, como con Joseph Boy, ¿no saben? Como le preguntaron los antropólogos a los inuit en el siglo XX, cuando se iban allí a trabajar con ellos y le decían, hacían colmillos de morsa, ¿no? Y cosas así, los labraban, preciosísimo, ¿no? Y le decían, ¡ay, esto es arte! Y ese término no existía en su lengua. Y decían ellos, no, no, es un colmillo de morsa que lo hemos adornado. Y decían, no, pero es arte, es arte. Y decían ellos, no sabemos lo que es eso, nosotros hacemos todo lo mejor que podemos, lo mejor, lo mejor. Eso siempre me acordaré de eso. Digo, fíjate, no tenían ese concepto y unas preciosidades que para qué. Y no entendía lo que le estaban diciendo. Bueno, los planteamientos del conceptual derivan de que puede haber una experiencia estética cuando no haya presencia del objeto artístico. Mirad, hay algunos artistas que dicen que simplemente la mirada de Lana Arte, no me acuerdo quién era, que simplemente con mirar eso puede ser artístico. Bueno, ya tanto no exageremos. Entonces, realmente lo que sí que hacen interesante es que, ¿cómo se dice? Cuestionan las ideas preconcebidas, que eso es muy bueno, que cada generación tiene que, si lo dicen los formalistas, siempre digo esa frase, cada generación tiene que reescribir su historia y es incluso saludable para el resto, porque si no estaríamos todavía en las cuevas, si no nos replanteáramos y revisáramos las cosas una y mil veces. Cada generación tiene derecho a hacer su propia historia, por decirlo bueno. Y entonces que al cuestionar las ideas preconcebidas, lo que se hace de la trascendencia al objeto artístico, el arte conceptual lo que abre es un campo nuevo, un campo ilimitado de experimentación artística. Pues ya sabéis que están agotadas ya muchísimas vías de arte, están agotadísimas. Y bueno, y esto el conceptual lleva también a la forma... A la creación de muchísimas tendencias en diferentes latitudes, porque mirad, el arte conceptual se extiende a la danza, a la fotografía, a la pintura, a la escultura, todo lo que queráis. Y entonces, bueno, volver a repetir que esto viene del ready-made, de Duchamp, que viene de Saussure también, y no sé qué más deciros, que realmente los ready-made lo que hacen es descontextualizar lo intervenido, intervenir la pieza, y bueno, y realmente... Hay ¿cómo se llama? Un ensayo que empieza... Sol Levitt escribe... Unos dicen que el primero es Sol Levitt y otro, el primero que escribe sobre arte conceptual. Y otros dicen, sin embargo, que es de Henry Flint, que en el año 61 tiene un ensayo que se llama Conceptual Art. Y este ensayo, porque ya os digo que es una sensibilidad generalizada... Y este ensayo realiza un recorrido por las transformaciones a lo largo del siglo XX y lo que hace es articular lo que está ocurriendo en ese momento. Y este arte conceptual también ha sido llamado, lo tengo que leer porque no me acuerdo, Information Art, Software Art o Idea Art. El conceptual nace, os lo he dicho, en una época muy, muy polémica y debido a la emergencia de múltiples agendas, que por un lado, como he dicho antes, está la guerra de Vietnam, feminismo, etcétera, etcétera. La guerra de Vietnam, los detalles se los dan a la prensa independiente y este lo lanza. Por eso cuando fue la guerra del Golfo no permitieron que fueran allí periodistas, porque la guerra de Vietnam casi que estuvo... mi padre estaba, ¿cómo se dice?, en una suscripción americana del Life y entonces una foto excepcional y una información excepcional. Nos informábamos muchísimo más que la televisión y que todo, y que bueno, el nodo. Bueno, pero deciros que realmente es la aparición del feminismo, de las nuevas tecnologías, la información, la comunicación y las diferentes revoluciones sociales que se están dando en este momento, lo que hace es que tengamos como un arte como muy, muy intelectualizado. Y bueno, las características del conceptual son así, a grosso modo, porque tampoco que te pueda dar un patrón, es que valora el concepto por encima de la estética, como he dicho antes, identifica y denuncia el problema del entorno social, es polémico, muy polémico, utiliza la sátira y la ironía y bueno, y que abarca un montonazo de disciplinas, como he dicho, como la música, la literatura, las artes plásticas, etcétera, etcétera, y utiliza diferentes medios y técnicas como el videoarte, el ready-made, la fotografía, el performance, el arte objeto, la instalación, el collage,
entre otros, porque tiene más, y entre los movimientos más famosos dentro de el arte conceptual, bueno, pues solo recordaros algunos, hay muchísimos. Está Fluxus, ya sabéis, organizado por John Masuuna, y donde estaba Yoko Ono, como he dicho también, y donde estaba Joseph Beuys. Otro movimiento que es Art and Language, creado por Tom Atkinson, David Bainbridge y Michael Baldwin y Harold Harrell. Y estoy hablando, o sea, Yoko Ono debe tener del orden de los 87-89 años. Lo que pasa es que como los japos están muy estiradillos. Y bueno, impulsado por Ray Johnson. Es un movimiento, ya os digo, a nivel mundial. Y como figuras individuales cabría destacar, pues bueno, como he dicho antes, Cal André, Robert Barry, Douglas Hubble, Joseph Kosuth, que es el que os he contado, el de las 3 sillas, Yves Klein, que os lo he contado también, el azul Klein, que es un azul que él patenta con el índigo, las modelos desnudas, Piero Manzoni, que es el que lata su propia mierda y la vende a precio de caviar, y Lawrence Mayer. Creo que no me dejo ninguno. Y bueno, pues no sé, que Sol Levitt, como he dicho antes, tiene artículos publicados en 1967 y en 69, un artículo muy interesante hablando. A mí Sol Levitt me gusta bastante. He visto piezas suyas en directo en Italia, de un museo que hay al aire libre. Que es un coleccionista, que os lo he contado algunas veces, cerca de Florencia, y que para recorrerlo necesitas varios días. Yo lo recorrí en un día y por poco que hincó el pico. Y llamó a todos los grandes para que le hicieran piezas en medio de la naturaleza, la NAR. Sol Levitt era uno de ellos, hizo una preciosidad. Nada, deciros que el conceptual, que os acordéis que lo principal es la idea y implica un mayor vínculo del espectador, y que todo lo que habéis visto de body art, land art, process art, yo que sé, arte povera, performance, todo tiene que ver con el conceptual. Y yo que sé, se me ha olvidado también decir Gilbert ¿cómo se llaman? George. A ver, Lawrence Weiner, Dennis, que no me acuerdo de todo, ¿eh? Walter de María, también todos los de la NAR, Oppenheim, Robert Smithson, John Debet, Richard Long, todos son conceptuales. Y que, bueno, que la obra no tiene un solo modo de existencia objetual, sino también de experiencia estética, y ellos lo que hacen es, digamos, sacarle partido a ese margen de lo que es la pieza, y que bueno, que puede darse más allá de la materia, porque experiencias y obras pueden encarnarse en varios objetos, etcétera. En fin, espero que os haya gustado, y bueno, mañana creo que volveremos con el pop.